Buenas tardes a todos. Este es el primer podcast, primer capítulo de Twitch en este canal. Y ya vamos a hablar de los eSports. En principio será un tema con Sergio, que está aquí con nosotros. Hola, Sergio. Sergio está totalmente desconectado. ¿Me escuchas, Sergio? No. Eres tú, que algo tienes mal. Sergio. Ahora. Ahí está. ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me oyes bien ahora? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues después de esta entrada triunfal, vamos a empezar el primer podcast. ¿De acuerdo? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Vale. Bueno, vamos a hablar de los eSports. Los eSports es una modalidad de juegos, ¿no? De juegos online en las que habrá que empezar, o sea, es decir, habrá que empezar a darle más coba porque es un medio que está creciendo mucho. ¿Y qué son los eSports? Los eSports básicamente son competiciones a través online, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera un baloncesto, la gente lo sigue y es algo que está creciendo mucho últimamente. Sergio, ¿me escuchas? Yo no sé si Sergio me está escuchando. Es- te oigo, pero soy un pelín mal. Se oye como cortado. ¿Se oye cortado? O sea, se te oye por Discord, es por donde se te oye mal en el stream. Vale. O sea, Problemas técnicos, no pasa nada, esto es lo que tiene el directo. Vale, pues un segundito, a ver si puedo configurarlo. Se oye mal por Discord. sí. O sea, Discord ahora mismo se te está oyendo bien, ¿eh? Porque tengo el stream muteado y te estoy oyendo bien. Vale. Vale, pues... Bueno, continúo entonces yo. ¿Cómo empezó el tema de los eSports? Los eSports comenzaron en Bueno, digamos que el primer movimiento de los eSports fue en 1972. En la Universidad de Stanford se creó una especie de partida de Space War, un videojuego pues muy arcade, y en el que el primer premio fue, digamos, una suscripción anual de los Rolling Stones. A nivel de ahora hay una comparación abismal con todo lo que es ahora. En principio ha ido creciendo poco a poco, paulatinamente. Luego en 1980 tenemos Atari, la gran Atari, en la que Space Invaders, con ese juego, a través de los Estados Unidos, consiguió hasta unos 10.000 participantes. Un logro bastante increíble para la época porque era muy de nicho, es decir, antes tenía una capacidad muy limitada, ¿no? Porque antes los juegos estaban muy centrados en los nichos. ¿No, Sergio? ¿Cómo crees que eran antes los videojuegos? Es decir, sobre los 80, 90. Siempre han sido, sí, bastante nichos. Los videojuegos eran sencillos y eran de pago en el sentido en el que tenías que ir pues hasta el establecimiento donde eran los juegos recreativos, ¿vale? O un salón de estos recreativos, tenías que pagar las monedas. A ver, era un poco social, pero sí que era bastante de nicho, de jugarlo con 2, 3. Entiendo. Básicamente eran las recreativas, ¿no? O sea, las recreativas. ¿Y tú fuiste a las recreativas alguna vez, Sergio? Yo sé, pero vamos a ver, es que en España no es lo mismo que en Estados Unidos con Claro. las recreativas, porque aquí no son salones solamente recreativas, aquí sí que se han juntado con otros, no videojuegos, pero sí con otro tipo de juegos o en boleras en ese estilo. Ujú. Y bueno, tenemos las puntuaciones, ¿no? Estas puntuaciones, por ejemplo, jugando al... Yo recuerdo que aquí en España, pues donde yo vivo, había Eso todo el mundo hemos varias... jugado. Mm, había varias recreativas y yo jugaba No sé mucho yo si quieren salón. al... Sergio está como encriptado, apenas se lo escucha bien desde aquí. Quizás sea el Discord lo que esté fallando. A ver. Vale. Sí, yo creo que es el Discord. En principio, yo decía, jugaba antes en las recreativas donde tenía muchas... Bueno, había como 3 o 4, ¿no? 3 o 4 recreativas en Illescas, que es donde vivo. Y jugaba mucho al Street Fighter 2, al Bubblegum, al Taxi Driver.
que me gustaba mucho. Y claro, veías las puntuaciones de la gente e intentabas superarlas, ¿no? Y era un poco ese patrón, ¿no? El de tú ibas, te gastabas X pesetas, porque se usaban las pesetas en ese momento, y te gastabas, pues eso, lo que podías, lo que te daban tus padres o lo que podías conseguir. Y intentabas superar los récords. Y cuando superabas el récord, vamos, te sentías como el rey. ¿Tú, Sergio, probaste alguna vez eso? Porque, bueno, no nos lleva mucha edad, pero no sé si en tu zona hubo muchas recreativas. ¿Sergio? Hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Por ahora sí, es que es como que se te dobla a veces Bueno. Vale, parece ser que Sergio tiene problemas técnicos, no pasa nada, problemas del directo. Bueno, decía que básicamente las recreativas se basan en eso, se basan en que la gente vaya y compita por sí misma, ¿no? Incluso a veces pues había piques entre los colegas y ibas ahí superándote uno al otro. Como es ahora en la Play, o como en otros, como el LoL, que ya hablaremos más adelante. En principio, hablando del online, no empezó hasta los 90, más o menos. En los 90 fue el primer campeonato mundial, fue de Nintendo, en Estados Unidos. Y fue bastante, bueno, tuvo un buen seguimiento, pero igual sigue siendo de nicho. No sé si me sigues, a ver, di algo, Sergio. Sergio sigue incomunicado. Bueno, es un poco fail, pero bueno, al menos iremos mejorando esto. Se te oye rebótico. Ahora no sé si me has oído tú siquiera. Sí, ahora sí. Si no, mira, hacemos una cosa. Te quito de Discord y te vuelvo a introducir, ¿vale? Un momento. Vale, a ver si podemos resetear la conexión con Sergio. A ver, vamos a volver a llamarle. A ver ahora, ¿qué tal? A ver, ahora. Ahora te oigo bien. Mucho mejor, había que reiniciar. Vale, bueno, después de 10 minutos estresantes de conexión. Vale, estaba hablando sobre las primeras competiciones online que hubo. Fue en los 90 y fue de Nintendo. Fue en Estados Unidos y digamos que hasta finales de los 90 no se extendieron, digamos. Fue con competiciones con Counter-Strike, el WoW. ¿Y jugaste alguna vez alguno de estos? Al Counter sí he jugado, pero no he jugado a los antiguos, simplemente. Ya desde luego el WoW nunca lo he tocado, sí que he jugado juegos por el estilo, pero WoW nunca lo he tocado y es algo, digamos, que me ha faltado como faceta gamer. Me ha faltado y es pecado, pero no fue de mi... No época, pero no fue de mi estilo, digamos. Claro. Aunque sí que he tenido amigos que le han dado bastante fuerte. Y el Counter sí que he visto amigos jugar también y he estado bastante pendiente de ello, pero nunca me dio por jugar tampoco era mi estilo. Entiendo. Y digamos que a mí, por ejemplo, me pasó con el Counter que había pues los típicos locutorios, ¿no? O salas gamer. Sí, que había ahí los típicos antiguos, ¿no? Sí, que te ibas ahí a jugar, te gastabas un dineral realmente porque se aprovechaban los cabrones de eso. Pero bueno, eran como las recreativas realmente. Lo que hablábamos antes de las recreativas. Te pregunté te hice antes una pregunta que creo que no me escuchaste. ¿Cuántas recreativas había en tu zona? Es decir, más o menos donde tú vivías o donde tú vives. Vale, yo vivo cerca de Alcalá de Henares y no sé si en Alcalá hay. Sé que, como dije antes, no sé si se me escuchó, como no eran centros recreativos como tal, como en otros países, como Estados Unidos, sino que eran más entretenimiento, consolas de entretenimiento, no solo de videojuegos, sino también para entretenimiento como de sorteos, cosas así. Junto al billar y esas cosas, sobre todo en boleras, que suelen ser las cosas más principales. Vas a la bolera y en la entrada tienes todas las recreativas. Y
En el parque corredor de Torrejón de Ardoz, que era donde siempre íbamos a jugar a la bolera, porque es que yo sepa la bolera más cercana que tenía, allá había uno. Vale, o Ya sea, había bastantes. sí, bueno, digamos que los recreativos a través de boleras aún siguen, ¿no? O sea, yo me Sí. acuerdo que en centros comerciales, pero muy poco, o sea, es decir, ya solamente quedan esos. Me acuerdo yo en mi pueblo, en Illescas, había como tres o cuatro solamente recreativas, es decir, pero esto ya, digamos, a finales de los 90, a principios del 2000. ¿De acuerdo? Ujú. Así que, hola, Dani me está hablando por chat. ¿Qué tal? América. Nuestro amigo americano. En Ya, principio, pa. América está un poco jodida, ¿eh? O sea, en todo esto. Sí que en Estados Unidos sí que eh, había un. Había un movimiento más creciente, sobre todo con las recreativas y con los eSports, pero, a principios de los 2000 hubo alguien que le adelantó por la derecha y por la izquierda. ¿Sabes quién, no? O Japón o Corea de Corea. Corea, exacto. Básicamente Corea. Corea le adelantó por la izquierda a Estados Unidos y, y digamos que contribuyó, bueno, básicamente a lo que es ahora el eSports. Corea empezó a profesionalizar el medio, es decir, a través del... sobre el año 2000 fue cuando empezó a pagar a los jugadores en videojuegos, en competiciones, y digamos esto lo hizo mucho más serio. ¿Qué ocurre con Japón? ¿Por qué Japón no...? O sea, si Japón es, digamos, o sea, es la cuna de muchos videojuegos y de muchas empresas, es que Japón tiene unas restricciones muy fuertes con los videojuegos. O sea, muy fuertes con lo que es los juegos de mesa, los casinos. Siempre ha tenido, digamos, unas sanciones y unas restricciones bastante fuertes. Y esto afecta, obviamente, los eSports. Las competiciones de videojuegos creaban adicción, como los videojuegos de ahora. Y esto, pues, Japón lo quiso cortar. Ahora, obviamente, pues habrán levantado muchas sanciones. Pero en principio, digamos que Corea aún sigue siendo la líder, ¿no? Y otros países, digamos, más europeos, ¿no? Como España, ya está empezando a sumarse a la cola de lo que es los eSports. ¿No, Sergio? ¿Has visto? ¿Cómo creerías tú cómo ha empezado en España esto? A ver, a nivel mundial, digamos que siempre está Corea y China. Corea porque es la cuna, digamos, de los esports en general, sí, Mm, de este tipo de cosas. ujú, China por la cantidad de población que tiene, porque todos los números que vayas a ver en China lo multiplican mínimo por 10. mm. Y bueno, aquí en Europa, por delante siempre van a estar Alemania y sobre todo Polonia. Eso van a ser los principales países europeos en tema de esports. Ujú, Siempre. Y eso nos lo contaron el mes pasado en una clase. ujú, Y es gracias al alcalde de Katowice, que era una ciudad, es una ciudad minera, básicamente Polonia, en la que no había nada, era un pueblucho. Y al alcalde, como le gustaban los videojuegos, se le ocurrió la idea de intentar atraer inversión ujú. con el tema de los esports que estaban surgiendo por aquel entonces. Y se acabó cogiendo la licencia, no sé cómo funciona exactamente, pero vamos, la licencia para poder hacer la Intel Stream Masters, que es la IEM, en Katowice. Ujú. Y de ahí surgió todo el movimiento polaco y siempre han sido bastante acérrimos. En Alemania, pues, el centro neurálgico de Europa y demás, también suele estar bastante metidos en el tema. En España, a modo, digamos, de... para lo que es la población está decente, ¿vale? Como tema de espectadores, digamos, como público, está bien, pero somos pocos. Claro. Ese es el problema. Somos pocos. Está bien por la pasión con el deporte, porque tenemos sangre latina y es bastante. Somos bastante apasionados, como con el Ujú, fútbol o el tenis o el baloncesto. ujú. Pero somos pocos a nivel de datos. Si queremos que en España ser referente, no solo llenando estadios en momentos puntuales, sino un poco más de regularidad. Ujú. Porque aquí en España solo funciona el LOL. El problema es que solo funciona el LOL, digamos, que de Claro. dinero. El resto de juegos son anecdóticos. El Bueno, Counter sí que tiene pero también bastante quizás, visibilidad. quizás está empezando a crecer, ¿no? O sea, en principio... Hola, Sí, está creciendo, está creciendo. mi hermano me está escuchando ahora. Un saludo para él. Estábamos hablando, pues, ahora que se ha metido mi hermano, entiendo que él, por ejemplo, él se vició mucho en las recreativas de antes porque él es del 85.
Y digamos que él tenía, digamos, una cultura mucho más de nicho en ese sentido, ¿no? No tan internet, sino más arcade. Cultura arcade, digamos, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora mismo, claro, el paradigma ha cambiado, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, yo creo que el eSport está creciendo un poco a medio de cómo era el deporte antes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del fútbol. El fútbol antes era muy seguido, pero no tenía, digamos, una masa. Por ejemplo, a finales de los 90 lo seguía mucha gente, pero no estaba tan, digamos, mediatizado. Es decir, lo echaban en algunos canales, algunos los veían. Yo, por ejemplo, no lo veía, o sea, me parecía aburrido. Como hay muchas personas con los eSports que les parecen aburrido, pero luego una vez ves la competición, ves un poco como este es el mejor que este y empiezas a picarte, ¿no? Y empiezas a ver, uff, ¿y este podrá ganar al otro? Pues te empieza a enganchar, ¿no? Y como tú decías, ahora mismo en España el LoL es League of Legends es el juego más en auge en cuanto al tema de los eSports. En principio el, el caso está en que habrá otros deportes, o digamos otros juegos, ¿no? Que cogerán fuerza. Por ejemplo, hace unos días hubo una competición de la Liga Santander, ¿no? No sé si habrás visto, Sí. del FIFA, ¿no? Que se conectaban, bueno, jugadores profesionales y hicieron un torneo un poco improvisado, pero que tuvo muchísimo seguimiento. Y con todo esto el Exacto. coronavirus, pues claro, influyó, ¿no? Fue como un punto de inflexión. Quizás toda esta situación sea un punto de inflexión a que esto crezca más. Pero bueno, sigamos un poco en esta historia. En los años 2000, digamos que Corea fue el que empezó a profesionalizar el medio. Después, Japón no pudo seguir el rastro por las restricciones. Y luego, digamos, a principios de la década del 10, o sea, en 2010, 2011, ya empezó a crecer exponencialmente. Por ejemplo, el juego Dota 2. ¿Lo has jugado una vez, Sergio? El Dota sí, he practicado un poquillo. Por tanto, sobre todo juego al LoL, entonces por las risas, pues sí que juego un par de partidas. Ujú. Vale, en este caso el Dota. A ver, un segundo. El Dota 2. ¿Pero cómo es? Es decir, yo no lo he jugado. Digo, es como el LOL, es como. Sí, es básicamente el Dota 2. ¿Cómo te explico? Digamos, es la continuación del Dota, que significa Defense of the Ancient, ¿vale? Ujú. Y es el juego original que se basa en LoL. El Dota proviene de ¿cómo se dice? Una modificación que hicieron, un mapa especial que crearon Sí. en el World of Warcraft Ujú. 3. Y de ahí la gente empezó a jugar ese modo porque le gustó. Era simplemente eso, Defense of the Ancient. No sé, digamos, a qué viene exactamente el título, pero básicamente era eso. Coges unos personajes del WoW con unos colegas y le pegas a unas torres. Era básicamente cómo funcionaba. Y a Ujú. la gente le gustó el mod y de ahí Entiendo. se sacó el Dota 2, que digamos que es la profesionalización del juego basado en ese mod. Y la gente original que creó el Dota, muchos de ellos crearon el LoL directamente. Mm, Y es eso, es básicamente el mismo género de juego. entiendo. El Dota básicamente dicen que es mucho más difícil que el LOL, ¿no? Yo he escuchado siempre ese tipo de. Yo creo que sí, puede ser, ¿eh? Depende. No te puedo dar, digamos, datos exactos, una percepción exacta, porque si tú juegas mucho al Dota, te va a costar el LoL, y si juegas al LoL, te va a costar el Dota. Suelen ser. A pesar de que sean parecidos, sí que tienen sus cosas. Ujú. El LoL tiene bastantes atajos de teclado, bastante, digamos, mecánicas simplificadas, y ellos Ujú. mismos han estado trabajando durante años en simplificar bastantes aspectos del juego, mientras que el Dota lo han dejado bastante no pulido, digamos, en el sentido. No es malo no pulirlo, puedes hacerlo pero es bastante más complicado de entender en algunos términos. En LoL tienes más comunidad también para aprender cómo funcionan bastantes cosas del juego. Entiendo. Una cosa, los que estén escuchando este directo, que no sé cuántos serán ahora, pero podréis poner en el chat si se escucha bien o no. O sea, en principio hay gente que me dice que sí, otra gente me dice que estoy desconectado. Entonces, agradecería mucho si me ponéis en el chat. A ver, Dani, yeah. Rachel se escucha perfecto. Dani, 12. Muy bien. Bueno, en principio parece ser que algunos sí, otros no. Desconozco el porqué. Pero bueno, en principio, a ver, supongo que. Vale, bien, se escucha bien, gracias. Vale, supongo que
El Dota yo no lo he probado, pero bueno, digamos que el Dota empezó en 2011. 2011 fue cuando empezó un poco este crecimiento de los eSports, al igual que el WoW, que es, digamos que es lo más que todos conocemos en cierto modo, ¿no? O sea, todos hemos escuchado que el World of Warcraft, digamos, era digamos, un juego, ¿no? Que todo el mundo escuchaba, aunque sea un poquito. Un plan, oye, tú estás muy viciado al WoW, no sé qué, tal, y si quieras o no, alguien escuchaba ese juego, es decir, sabía que existía. Menos, por ejemplo, el caso del Dota. Luego, después del Dota vino, bueno, a mediados de 2014, 2015, ya es cuando arrasó totalmente a nivel casi global el League of Legends, o sea, el LoL. ¿Tú eres jugador del LoL, Sergio? Sí, desde 2013, digamos. 2013. Aproximadamente 2013, no me acuerdo la fecha, pero sí, 2013. Y ha sido bastante exponencial el crecimiento, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que jugué al LoL fue sobre 2018, 2017. Y bueno, ya había llevado un recorrido. Es decir, yo entré tarde, pero soy un jugador bastante amateur, no suelo competir. Pero digamos, has competido tú en ese sentido de las competiciones y demás. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿cómo tu experiencia propia como tal? A ver, el LoL empezó, sí, a crecer exponencialmente, sobre todo en el 2013, 2014 y hasta 2015, porque, digamos, son las seasons, las temporadas 3, 4 y 5, que coincide con el año. Ahora mismo estamos en la season 10. Y creció esos años, sobre todo porque fue cuando se expandió un montón, fue cuando empezó a tomar forma, digamos, todo el sector, y se metió muchísima gente a jugar por aquel entonces, digamos. La gente lo llama la época dorada, pero como todo siempre es la nostalgia. Pero bueno, ahí donde la gente se lo pasaba bien jugando con amigos, cuando tenías, yo que sé, 15, 16, 17 años, como mucho 14. ¿Y crees que...? Y le empezabas a dar con los amigos a tope. ¿Y crees que bueno, de ahí empezó ya a tirar para un poquillo para abajo, bajó un poco, pero la forma de competir, ahí es cuando empezó la competición y Riot estaba bastante mejorando, sobre todo el aspecto amateur. En estos últimos años he intentado mejorar la forma amateur y cada día hay más gente compitiendo. Comprendo. ¿Y crees que... Una cosa, Sergio. ¿Crees que al igual que otro tipo de deportes... Bueno, hay gente que, por ejemplo, aquí Dani nos ha comentado que los eSports no son un deporte. Bueno, es subjetivo totalmente, claro. ¿Un deporte qué es realmente? O sea, es decir, un deporte es una disciplina, ¿no? Que te lleva a física y mentalmente, ¿no? A conseguir un objetivo, supongo, ¿no? Tanto... Hombre, sí que es cierto que a nivel global está mucho más inyectado en la sociedad que los deportes son físicos, ¿no? Son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de fútbol, de rugby, de tenis, de baloncesto, de juegos, digamos, cotidianos, ¿no? Porque era lo que había, es decir, antes no había internet. Antes no había, digamos... Si llegaba a haber internet en los años 40, seguramente... Ahora mismo no estaríamos discutiendo eso. En principio, supongo que muchos... Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez antes no se consideraba un juego para los Juegos Olímpicos. Pero digamos que en principio, a lo largo del tiempo, ahora sí que se considera un juego como tal. O sea, es decir, como un deporte, ¿no? El tema está en que esa concepción que tiene la gente sobre que los videojuegos no son deporte puede que cambie a lo largo del tiempo. Más que nada porque requiere un esfuerzo mental, requiere un esfuerzo de desgaste, porque si te das cuenta los jugadores que, por ejemplo, del LoL, que juegan, tienen, digamos, una durabilidad menor, ¿no?, que otro tipo de deportes. ¿No, Sergio? Sí, si ya digamos, por ejemplo, de fútbol a nivel top, se dice que a los 30 estás acabado. En el LoL ya eres viejo con 25, a no ser que estés en regiones menores o en Norteamérica. Se suele considerar que alguien con 25 ya ha entrado en años. Barbas Belmont nos dice: hola Del, verás, estoy pensando en hacer pilates para corregir la postura. ¿Puedes recomendarme ejercicios? A ver, no soy experto en pilates, pero hay muchos vídeos en YouTube donde puedes verlos.
¿Crees que los pilates llegarán a estar en los Juegos Olímpicos? ¿Tú lo crees, Sergio? Sí, existen competiciones de pilates, sí. A ver, es que el tema de cómo deporte o no es deporte, por cierto, es verdad que quería hablar con Dani antes porque me he acordado de un meme que ha salido estos días, otra vez, en 2019, pensando que los deportes electrónicos no son deporte, y en 2020, en realidad, el deporte electrónico es el único deporte a día de hoy, porque total no se juega nada más, ¿verdad? El deporte, aparte de ser físico, tiene que tener unas, digamos, o sea, lo definen para que tenga unas características específicas, en el momento en el que tiene que haber competición, tiene que haber ese afán de ganar. Y, joder, me gustaría acordarme del resto, pero básicamente que tiene que haber una competición medible, ¿sabes? Para saber quién gana, un ganador y un perdedor, y que haya ese afán de competición, digamos. Y eso al menos el aspecto físico, hay muchos juegos que sí que lo tienen. O sea, por ejemplo, el ajedrez. En el ajedrez tú pones a jugar, se hacen competiciones, hay un ranking, tiene que ser medible en un ranking. Y menos el aspecto físico, digamos, sí que tiene el mental, tiene todas las características de lo que sería un deporte, digamos, no en el sentido tradicional de la palabra, sino en el sentido un poco más amplio de ella. Exacto. Eso, hay competiciones. Si tú consigues que el póker, por ejemplo, el póker también se puede considerar deporte si se trata de una competición y a saber quién es mejor. Se trata de intentar que haya el menor azar posible y poco más. En principio hay muchos, digamos que aún estamos en esa fase, ¿no? Sobre todo en España. En Estados Unidos yo creo que ya está mucho más generalizado, en Asia también. Y sobre todo en el mercado global, ¿vale? O sea, los eSports en 2015 generó ingresos de hasta 325 millones de dólares. O sea, es una brutalidad eso. La audiencia global de los deportes electrónicos en 2015 fue más o menos de unos 226 millones de personas. O sea, es un importante crecimiento, ¿no? De todo esto. Y creo que en varias disciplinas, sobre todo, la ventaja que tienen los eSports, que entiendo que son muy versátiles, o sea, es decir, tiene una cantidad de juegos, o sea, hay una cantidad de juegos, pues incluso hasta lo más absurdo puede parecer interesante. Hasta hace poco, ¿no? Ibai subió un directo sobre una competición de canicas. Y es que hasta lo tenían muy bien montado y me parece tan interesante el hecho de que una cosa tan banal o algo tan ridículo, pero a la vez, bueno, curioso, ¿no? Que llegue a tan profesionalidad en ese caso. Supongo que esto será una evolución. Será un poco los deportes que más se sigan se establecerán y otros evolucionarán. El LoL en este caso ha llegado a niveles increíbles. Es más, ¿no iban a participar en los Juegos Olímpicos el League of Legends? En los Juegos Olímpicos ya estaban pensando, no sé si lo tenían terminado de, digamos, hablar, pero como deportes de exhibición iba a haber dos. El Rocket League, el LoL no iba a estar el Rocket League y... No me acuerdo cuál era el otro, la verdad. Rocket League No me es acuerdo cuál era el otro, el... si me intento acordar te lo digo. El problema no es un problema del LoL como tal, sino los Juegos Olímpicos siempre han dicho que el Comité Olímpico, las últimas veces que ha dado algún statement, digamos, de cuándo podría un videojuego participar o no como deporte de exhibición, es que no podía ser violento. Y tampoco me acuerdo cuál era la otra, pero vamos, básicamente que no podía ser violento. Eso se contradice un poco con, por ejemplo, artes marciales, que sí que creemos que son deporte. Sí, bueno, supongo que eso también viene por la herencia, ¿no? De que las artes marciales... las artes marciales es más una disciplina, ¿no? O sea, es una disciplina... No tiene por qué ser violenta, ¿no? Es una disciplina de filosofía de vida, de táctica, Sí. bueno. En cambio... O boxeo mismo. O boxeo, ahí sí, mira, ahí, fíjate, en el boxeo sí que tiene que ver más con la violencia per se. Sí que a lo mejor el League of Legends puede que por el tema violento, que no sé, bueno, en fin. Puede que no entre. Sí, pero por ejemplo el Rocket League, el que hablaste antes, era de unos coches, ¿no? Unos coches que tenían que meter gol, era como un fútbol, pero por coches, fútbol ¿no? De coches, básicamente. Fútbol de coches. Fútbol de coches. Que he visto que es bastante épico, ¿no? En cierto modo, es decir, es como muy...
En España sigue lo suyo, la verdad. También es bastante nicho, pero digamos, todas las cosas que sean de fútbol en España tienen bastante seguimiento. Todo lo que tenga relación con el fútbol. Bueno, fútbol de coches, joder, es algo que se entiende fácil, ¿no? Es un juego fácil de entender, digamos, porque son 3 coches contra 3 coches, un balón gigante y Ujú. vuelas por los aires intentando meter gol en una portería. Parece Así de divertido. sencillo. Así de sencillo, parece hasta divertido. Es muy complicado jugar, es muy complicado jugar. Y más a un buen nivel, ya no te digo nada más empezar. Es difícil de pillar, pero es muy visible, muy fácil de seguir. Sí, porque tienes que coordinar, ¿no? Un poco la velocidad del coche, del balón, de intentar meterlo, ¿no? Es un poco muy... No he probado ese juego. A ver si más adelante consigo... ¿Qué está? ¿En PlayStation o en PC? O en Stream, ¿no? En todas las plataformas. Todas las Creo que hasta en plataformas. Switch también. Al A principio la fue un Switch. juego de PC y salió de la nada porque creo que fueron 2, 3 años en los que no se conocía siquiera el juego, hasta que de repente PlayStation, de los juegos gratis que tienes al mes con el PlayStation Plus, de repente salió un mes gratis. Y además creo que fue un mes de estos, digamos, no de cuarentena, pero también había pasado algo grave. Bastante gente en casa. Ujú. Y bastante gente lo empezó a probar diciendo, anda, mira, fútbol de coches. Y de ahí empezó a tirar para arriba y de ahí hasta el día de hoy no ha parado de crecer. Creo que dieron, ¿hoy qué día es? Hoy es domingo. El viernes creo que fue, dieron un dato que habían batido récord en Steam, a pesar de que estén en las demás plataformas, habían batido récord en Steam. Había Ujú. más de 100.000 personas jugando a la vez. Habían batido un nuevo récord. Barbas Belmont, que es un... Bueno, está haciendo él su propio speech a través del chat, que es increíble. Dice, a ver, ¿sería posible que invitases a Jack Sparrow a hablar? Bueno, supongo que Jack Sparrow estará disponible, claro que sí. Si le conocéis, pues pásame su Discord y lo hacemos. En principio, la cuestión de todo este tema, o sea, es decir, los eSports, yo creo que a partir de ahora, o sea, mi visión personal ya, digamos una opinión mucho más subjetiva de todo esto, creo que a partir de ahora, con todo este confinamiento y con todo esto, va a crecer de una manera, o sea, al menos en España, exponencial, pero vamos, de manera increíble. Porque siempre hay cierto miedo al principio, no miedo, sino como una especie de vértigo, digamos, alguna especie de respeto, ¿no? A invertir en ciertas cosas. Como por ejemplo en esto. Aquí en España, sobre todo, no está tan extendido, pero como hemos dicho, ya está empezando a crecer. Y en un futuro, ¿qué podremos ver? Es decir, podremos tener... Ya tenemos canales dedicados a ello. Es decir, hay en Movistar, creo que hay un canal de eSports. Ujú. Y hay también otras, por ejemplo, Twitch. Bueno, Twitch es evidente que por este canal que estamos haciéndolo, que los eSports son, digamos, es el canal principal, ¿no? Creo. YouTube, por Sí, es lo ejemplo. que se suele medir. Twitch y YouTube es donde Sí. en directo, depende de lo que estemos hablando, en directo para los esports, sí, normalmente es Twitch. Ujú. Twitch, digamos que es el canal principal. Luego hay otros, ¿no? Como Mixer y otro tipo de plataformas Sí, que... pero Mixer suele estar más vacío que mi cuenta al banco, así que no pasa nada. Pero fue hace poco, ¿quién fue este, no? Fue uno famoso, ¿no? Ninja y demás. Ninja. Ahora está viendo, digamos, guerra de plataformas. Ha llegado el momento se ha acabado, como digamos, el monopolio de Twitch Ujú, y está viendo guerra de plataformas, sobre todo con Facebook. Son Facebook, Mixer, Twitch y había otra más que ujú. se están disputando, digamos, a ver los grandes creadores de contenido. El problema es que aparte de Facebook, están soltando pasta. Porque sí, para contratar, pero es que la gente no te sigue. La gente no se cambia de plataforma porque sí, si tú estás en Twitch, poca gente se ha pasado, digamos, el lapso de prueba, la Ujú. gente ha vuelto a Twitch. Claro. Sí, porque digamos que Twitch te lo deja muy cómodo también, ¿no? O sea, está muy bien hecho. O sea, al Y no es la principio... mejor plataforma Twitch, ¿eh? Hay mucha gente que se está quejando, sobre todo cuando quieres ver alguna competición. Eh, Mientras tú, si por ejemplo la ves en YouTube, es mucho más cómodo verla en YouTube, Ujú, porque tienes, por ejemplo, si te has saltado una repetición o algo, o tienes hasta si tienes problemas de internet, puedes pararlo y puedes dejar que cargue, puede ser a tu rollo, puedes retrasar 5 o 10 segundos como si fuera un vídeo normal. ujú.
y tienes los stamps de tiempo para las cosas importantes y ver cómo puedes manejarte tú mismo, hacerlo tú mismo. Mientras que Twitch no, Twitch lo ves directo y ya está. Si te has saltado una cosa, jódete. Sí, pero en principio la gran mayoría de... Bueno, no sé, ahora no estoy muy acostumbrado a Twitch, pero la gran mayoría guarda sus vídeos, ¿no? Yo, por ejemplo, este podcast que vamos a hacer, intentaré guardarlo y también resubirlo a YouTube, a mi canal de Ujú. Breakframe. Y bueno, para tenerlo ahí. Bueno, después de esos 10 minutos caóticos que hemos tenido de conexiones, espero que quede en una anécdota. Y bueno, el ánimo de este podcast, al igual que los eSports, es crecer. Y en principio, este es un primer paso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, que están chateando, que de verdad se agradece mucho. Aunque bueno, yo creo que son 3 personas el monopolio que tiene de chat, sobre todo Barbas, que es el que más está chateando, que se lo agradezco de todas maneras. Sergio, de verdad, un placer. Muchísimas gracias. Y espero contar contigo, por supuesto, para otros temas. Gracias a mí ¿Vale? por traerme. Yo te haré de experto aunque no tenga ni idea de nada para todos los temas que tú requieras y nadie quiera presentarse. Bueno, yo también estaré interesado en llamar a falsos expertos. Al menos para dar un poco de jugo a esto, ¿no? Me gusta la idea. Bueno, en principio ya hemos terminado con el tema del esports. Es un... Bueno, no quiero alargarlo mucho. En principio las cosas básicas ya las hemos contado. Ya si hace falta desarrollaremos en otro capítulo, si hace falta, si lo pedís o si os gusta. Y pronto sacaremos otro tema. Este tema fue, digamos, votado en Instagram, en mi cuenta de Instagram, y fue, digamos, contra el COVID-19. Y obviamente yo creo que la gente está cansada, ¿no? Cansada un poco de escuchar el COVID-19. Y, y digamos que ahora mismo, pues, la distracción de otras cosas, pues, se agradece más. Bueno, voy cerrando el podcast. Voy dando gracias a todos y sobre todo a ti, Sergio, por estar aquí. Que tengas un buen día y bueno, iremos hablando. Igualmente, buen señor. Que tengas un buen día. Adiós. Chao. Bueno, ya hemos tenido la llamada con Sergio y ya vamos a cerrar. Repito, muchísimas gracias por el primer podcast que estamos teniendo. Me está sorprendiendo en cierto modo el acogimiento que ha tenido. Supongo que es por la novedad. Seguidamente espero profesionalizar mejor todo esto, digamos, dando mejor calidad y, digamos, una mejor argumentación. Que tengáis un buen día, que aguantéis la cuarentena y que seáis felices con vuestras vidas. De verdad. Muchas gracias y adiós.